Juan 1, del 19 al 28. Hace 2 semanas vimos los versículos anteriores y ahora pues seguimos con este evangelio maravilloso de Juan. Pues dice así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. La verdad es que nos encontramos a un Juan el Bautista, que está en un momento alto de su ministerio, que en otros evangelios se nos dice cómo la gente salía de las ciudades e iba al desierto solamente para oírlo predicar, que iban a él para que él los bautizara. Así que la noticia, de alguna manera, llega a Jerusalén, llega a las altas esferas de la empresa que se había montado llamada religión. Y se enteran los sacerdotes, se enteran los levitas, se entera el Sanedrín y preparan una comitiva integrada por sacerdotes y levitas. Y van allí al desierto y se encuentran a Juan y le hacen una pregunta clave: ¿tú quién eres? Era un momento bueno para Juan para autopromocionarse. Aquí Juan podría haber hablado de sus estadísticas de bautismo. Podría haber dicho: mira, cada día bautizo, me lo invento, a 1000 personas. Cada día vienen a escucharme 800 personas. Y podría haber conseguido un lugar en el Sanedrín seguramente, si se hubiese autopromocionado bien. Podría haber formado parte de ese club selecto de religiosos. Pero responde de una manera extraña. Les dice: yo no soy el Cristo. Yo no soy a quien vosotros estáis buscando. En Mateo 4:5 nos da un poco más de información de las circunstancias que habían allí. Dice: y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando los pecados. Estaba ocurriendo una revolución. Algo estaba pasando en Jerusalén. Y los religiosos actúan en consecuencia. Vamos a ir a ver quién está ocupando nuestro lugar. Pero Juan responde de una manera rara: yo no soy el Cristo. Nadie le pregunta si él era el Mesías. Nadie le pregunta si él venía de parte de Dios. Pero Juan quiere dejar bien claro quién no es él. Él no estaba buscando seguidores. Él de momento solo quería dejar claro que él no era el Mesías. Así que estos hombres le hacen una segunda pregunta: ¿eres tú Elías? Bueno, esto es una pregunta un tanto extraña, porque sabemos que Elías vivió cientos de años antes que Juan el Bautista. Así que ¿cómo podía ser el Elías? En toda la Biblia hay 2 personas que se nos narra que no han muerto. La primera fue Enoc, que lo encontramos en Génesis, que se nos dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, es decir, que no pasó por la muerte. Y encontramos también el caso de Elías, que pasa un carro de fuego y ahí no se va Elías se va en un torbellino después y es llevado al cielo. Así que Juan, de una manera correcta, les dice: yo no soy Elías, no soy yo. La verdad es que Juan responde correctamente, pero también lo hace de una manera incorrecta. Juan estaba diciendo: mira, yo no soy la reencarnación de Elías. Elías no ha bajado del cielo y yo soy ese que ha bajado del cielo. Pero sí que era el Elías que ellos estaban esperando. En Mateo 17 se nos narra cómo el Señor Jesús se coge a 3 de sus discípulos y se va al monte. Y estando en el monte el Señor se transfigura y allí se nos dice que aparece Elías y que aparece Moisés. Y al bajar del monte hay una conversación de los discípulos.
y le hacen una pregunta al Señor Jesús. Le dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero antes que el Mesías? Y Jesús les dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos entienden que este Elías del que Jesús está hablando es Juan el Bautista. Así que realmente Juan el Bautista sí que venía a ser el Elías que había sido profetizado anteriormente en Malaquías. Dice Malaquías 4, del 1 al 6, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Este sol de justicia habla acerca de Jesús. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y fijaos aquí, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Desde aquí hasta que nace el Señor Jesús hay 400 años de silencio. 400 años en los que Dios no habla al pueblo. Así que lo último que ellos habían recibido es que Elías iba a volver. Y viendo este texto esperaban que el Mesías apareciese de una manera fuerte y poderosa, con un juicio severo sobre la tierra. Así que ¿de qué manera Juan era este Elías? Porque no vemos que haya un juicio severo con la llegada del Señor Jesús. Hubo alguien que dijo, y lo leí y creo que casa bastante bien, que cuando vemos en todo el Antiguo Testamento que se habla acerca del día del Señor, tenemos que entenderlo como alguien que desde el Antiguo Testamento mira hacia el futuro y ve dos montañas que se solapan. Y cuando llegan a la primera montaña, es decir, avanzan en el Antiguo Testamento, se encuentran un valle que les lleva al Nuevo Testamento. Un valle que le lleva al final de lo que ocurrirá. Por eso a veces encontramos profecías en el Antiguo Testamento que son confusas, como esta. Pero realmente tienen su explicación. Así que Juan realmente sí que era el Elías que había sido profetizado. Pero llegará el día en el que se cumpla completamente esta profecía. Así que Juan les dice, mira, yo no soy el Elías que vosotros esperáis, el que viene antes de un juicio futuro. Pero realmente sí que era el Elías que había sido profetizado. Así que lanzan una tercera pregunta. ¿Eres tú el profeta? Y Juan les vuelve a contestar, no. ¿Quién es este profeta? Como hemos dicho, habían pasado 400 años desde la última profecía que Dios envió. Y de repente aparece alguien trayendo palabra de Dios. Así que la pregunta era lógica, ¿eres tú el profeta? ¿De dónde viene esta idea? En Deuteronomio 18, del 15 al 18, Dios habla a Moisés y les dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego más, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Quién era este profeta que había sido profetizado? Era el Señor Jesús. Por eso Juan el Bautista contesta, yo no soy el profeta que vosotros esperáis. No soy él. En Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable.
Y un poco más adelante dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se arrepienta de su maldad. Así que vemos que en el Señor Jesús se cumple la profecía dada a Moisés, que Dios iba a levantar otro profeta, otro que iba a hablar en su nombre. Y el mismo Señor Jesús lo reconoce en Juan 12:39, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que Jesús vino para traer las palabras del Padre, como pasó en su día con Moisés al bajar del monte Horeb. Pero Jesús es mucho mayor que Moisés. Jesús es mucho más alto que Él. Vino con una palabra mucho mayor, con una palabra mucho más poderosa, una palabra de arrepentimiento que llega al corazón. Una palabra de arrepentimiento que nos ha alcanzado. ¿Acaso no somos nosotros evidencias de esto? ¿Acaso no somos nosotros muestras claras de que Jesús trajo una palabra diferente? Porque si no, no sé qué haces aquí hoy. Si realmente no te ha cautivado Jesús, no entiendo por qué un día tan bonito no estás en la playa. El motivo es Jesús. Ese es el motivo. ¿Qué sentido tendría estar aquí si no hubiésemos encontrado algo diferente en Jesús? Si en Él no hubiésemos encontrado luz, si en Él no hubiésemos encontrado vida. Las palabras de Jesús transformaron a los apóstoles, transformó a la iglesia primitiva y sigue transformándonos hoy en día. Porque Él es el profeta prometido y ha traído las palabras que el Padre le ha dado para que hablen al interior de nuestros corazones. Y para que se cumpla la profecía que vemos en Ezequiel, que cambiaría nuestro corazón de piedra por un nuevo corazón. Un corazón que palpitaría por Jesús, que desearía cumplir las ordenanzas de Jesús. Y si esto no es verdad, no sé por qué estamos aquí. Gloria al Señor que le ha cambiado nuestra vida. Y tras estas 3 preguntas, lanzan una más. Juan ha contestado a todo que no, a todo de manera negativa. Y entonces le dicen: entonces, ¿quién eres? Dinos, ¿qué dices tú de ti mismo? Porque necesitamos dar una respuesta a lo que nos han enviado. No podemos volver sin respuesta. Juan podría haber dicho mucho de él. Podría haber dicho que su madre era estéril y que un ángel se le apareció a su padre en el tabernáculo. Podría haber dicho de él que su padre estuvo mudo durante el tiempo hasta que él nació. Podría haber dicho que Dios le había encomendado una misión especial, que Él era el profeta al que todos tenían que seguir, que Él les guiaría a la luz. Pero no responde así. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estos hombres que habían ido a ver a Juan eran fariseos. Los fariseos eran una clase religiosa celosa por Dios. Normalmente cuando leemos de ellos acerca de la Biblia los vemos como los malos de la película, pero realmente era gente celosa de Dios y gente celosa de la ley. Así que conocían muy bien al profeta Isaías. Sabían de lo que hablaba Juan cuando hablaba y citaba Isaías 43. ¿Por qué Juan habla de esta manera? El comentarista William Hendrickson apunta a 2 primeros. La primera, reconocer y defender su ministerio como bautista. Y la segunda era una llamada de arrepentimiento para todos los fariseos, para todos los religiosos que no estaban proclamando el camino del Señor. ¿Y qué es preparar el camino del Señor? Bueno, la idea que quería presentar Juan era algo que ocurría en su tiempo habitualmente. Cuando un rey iba a visitar una ciudad sobre la cual reinaba, había un grupo de personas que se encargaban de revisar todo el camino para evitar que hubiesen obstáculos, para evitar que hubiesen peligros, para quitar cualquier cosa que pudiese dificultar la llegada del rey a la ciudad. Así que Juan dice que él está enderezando el camino del Señor. No hacía un reinado terrenal porque él no estaba ocupándose de lo que ocurría en la tierra en ese momento. Estaba hablando de un reinado espiritual, de un reinado interior, de preparar el camino para los corazones que iban a recibir al Señor Jesús. Juan tenía la misión de preparar corazones.
¿Y cómo lo dice que era? Una voz. Una voz. Daba igual su apariencia. Es más, era alguien bastante rudo. Se nos dice que vestía con ropa de camello y comía langostas, no de las del mar, de las de montaña, comía insectos. Era un aventajado. Ahora los grandes chefs han puesto de moda comer gusanos y todo esto. Él ya lo hacía antiguamente, no sé si tendría estrella Michelin o no, pero ya lo hacía. Era alguien que quería estar en segundo plano. Una voz. Alguien solamente al que escuchar. Un narrador en off. Nadie a quien seguir. Él no quería que los focos estuvieran en él. ¿Y sabéis algo? Tú y yo hemos recibido ese llamado también, a ser una voz en el desierto. Porque vivimos en un desierto. Vivimos en un desierto moral, en un desierto de valores, en un desierto de falta de respeto, en un desierto de honradez. Nos quejamos mucho de nuestros políticos que roban y no deberían hacerlo. ¿Pero acaso no lo hacemos los ciudadanos cuando hacemos cosas en negro? ¿Acaso no lo hacemos nosotros cuando intentamos ahorrarnos algo de dinero de cualquier manera? Una voz en el desierto que proclame el camino del Rey, que enderece el camino. Una voz que no se preocupe tanto de las apariencias, de la opinión de los demás. Somos la voz de Dios y Cristo es el verbo que actúa por medio de la voz. Nuestra voz no está llamada a cambiar nada, pero sí está llamada a proclamar a Jesús para que Él cambie todo. Y Jesús ha prometido que si lo hacemos, Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mira, sé la voz en este desierto, sé la voz en tu trabajo, sé la voz en tu bloque de vecinos, sé la voz en tu colegio, sé la voz con tus amigos, sé la voz en la iglesia. Tenemos que ser la voz que prepara el camino del Señor. Sé la voz en tu casa. Seamos las voces que preparan el camino del Señor. Y ante esta respuesta, los fariseos le hacen otra pregunta. Entonces, si tú no eres ninguno de estos, si solamente eres una voz, ¿por qué bautizas? Si no eres el Cristo, si no eres Elías y si no eres el profeta. La verdad es que la pregunta tenía lógica. Recordemos que Juan el Bautista era hijo de Zacarías, que había sido sumo sacerdote en el templo. Así que Juan seguramente conocía a la perfección cuáles eran los rituales de lavados que estaban marcados en la Biblia. Y la idea de bautismo estaba muy asociada al Mesías que tenía que venir. Dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así que básicamente le estaban diciendo, Juan, ¿quién eres tú para bautizar? ¿Quién te ha dado permiso para llevar a cabo esta acción? Y Juan le responde como yéndose por la tangente. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. No se para a intentar defender lo que él está haciendo. Una vez más, vuelve a presentarse como alguien inferior al que iba a venir después de él, al que iba a llegar tras él. Estaba anunciando que iba a venir el Mesías, que estaba cercano y que lo que él iba a hacer iba a ser superior a lo que Juan hacía. Les estaba diciendo, estad atentos, porque la historia se va a completar, porque las profecías se van a cumplir. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, que invitaba a la gente a acercarse a Dios y a arrepentirse de sus pecados. Pero con la llegada de Cristo el bautismo cambia. Ya no nos bautizamos como un método de arrepentimiento. Y esto creo que vale la pena pararse, porque algunos de los que estáis aquí no os habéis bautizado y ojalá algún día decidáis hacerlo. No nos bautizamos para recibir el perdón de nuestros pecados. No nos bautizamos para que Dios nos quiera más. No nos bautizamos para ser más limpios y más santos. Es más, después de bautizarnos seguimos luchando con los mismos pecados que luchábamos antes. Seguimos teniendo las mismas dificultades para seguir a Dios que las que teníamos antes. Todo esto lo obtenemos al creer en Jesús,
Aunque no te hayas bautizado, si tu fe está puesta en Jesús, tus pecados ya han sido perdonados. Entonces, ¿para qué nos bautizamos? El bautismo nos identifica tanto con la muerte como con la resurrección del Señor Jesús. Dice Romanos 6, del 3 al 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, es decir, cuando nos metemos debajo del agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida. Es decir, cuando salimos del agua, estamos simbolizando que con Cristo hemos resucitado también, y ahora tenemos una vida nueva. Así que, aunque es verdad que no deja de ser más que un ritual y un testimonio, sí que tiene un cariz importante. Nos hace miembros del cuerpo de Jesús, nos hace miembros de la Iglesia. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? Al cuerpo del Señor. Se añadieron a la iglesia que había local en el sitio donde fueron bautizados. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Una cosa: creer que el Señor Jesús es tu Salvador, que Él estuvo en la tierra y que con esto es suficiente para salvarte. No requiere creer nada más, comprender el Evangelio. Y el bautismo es mi respuesta a aquello que Jesús ha hecho. Es reconocer públicamente que Jesús es mi Salvador. Así que os animo a aquellos que habéis creído en el Evangelio y no os habéis bautizado, no tardéis, porque hay beneficios espirituales al hacerlo, porque formaréis parte de esta iglesia local y del cuerpo grande del Señor Jesús en toda la tierra. Pero Juan quiere añadir algo más acerca de aquel que viene después. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y acaba el texto diciendo: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Creo que cuando vemos toda la vida del Señor Jesús, hay muchos momentos impactantes. Me llama mucho la atención cuando se acerca a los leprosos, porque nadie se acercaba a esta gente. Me llama la atención y me enternece ese momento en el que aquella mujer adúltera están a punto de apedrearla y el Señor Jesús se pone a escribir en tierra y todos desaparecen. Me rompe el corazón cuando veo Getsemaní y veo al Señor Jesús sudando sangre por lo que va a venir después. Pero hay un momento de los más impactantes, que es cuando en medio de la última cena, en medio de la Pascua, el Señor se levanta, coge un lebrillo, un cántaro con agua y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Porque Jesús seguía siendo Dios. Y la tarea de lavar los pies a los invitados era la tarea del siervo más bajo que había en una casa. Y como os digo, me impacta, no solo porque un rabí, un maestro, nunca iba a hacer esto a sus discípulos, sino porque era Dios mismo, arrodillándose delante de los pies de personas humanas y lavándoles los pies. Y Juan dice que en este acto de lavar los pies, él no es merecedor ni de desatar la correa de los zapatos, que no se merece ni quitarle los zapatos y las sandalias al Señor Jesús. ¿Sabéis cómo se llama esto? Temor de Dios. Esto se llama respeto a Dios. Se llama saber dónde estamos. Y creo que lamentablemente esto es algo que hemos perdido. Y lo hemos perdido cuando venimos a la iglesia. Lo hemos perdido a veces en nuestra manera de vestir. Lo hemos perdido a veces en nuestras canciones, en cómo alabamos al Señor, en cómo ofrendamos, en nuestra actitud cuando estamos delante de Dios.
Y no quiero juzgar a nadie, porque el primero que se juzga soy yo. Pero creo que hemos perdido el respeto que tenía Juan. Nos creemos merecedores de quitarle las sandalias a Jesús. Y Juan no se sentía digno de hacerlo. Y nosotros le hemos perdido el respeto a Dios. Nuestras actitudes a veces no son las que deberían. A veces venimos más como espectador o como consumidor en lugar de darle a Dios. Y esto es un problema grave, porque Dios sigue siendo Dios. Porque Dios sigue siendo un Dios santo y digno de ser temido. Es nuestro Padre, y gloria a Dios porque podemos acercarnos a Él como Padre. Pero no olvidemos que deja de ser Dios, que seguimos estando en sus manos. Juan, durante todo lo que sabemos de él, siempre trató a Jesús como alguien muy superior. Dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y a veces parece que nosotros queremos lo contrario, que yo crezca, me vean y me digan lo bueno y lo bueno que hago y todo lo bueno que soy, y así eso que vean a Jesús. Que el Señor nos ayude a venir de la manera correcta, a no sentirnos dignos de estar a sus pies. Porque cuando hacemos esto y vemos a Dios tan grande y tan majestuoso, ahí es cuando vemos la gloria de Dios. Ahí es cuando nuestro alma realmente se llena de lo que Dios es. Esto es lo más sabio que podemos hacer, tener temor de Dios, tener respeto a Dios. Y ya acabo. Espero que en esta mañana nos podamos ir diciendo que hemos conocido un poquito más a una persona, a alguien que era peculiar, a alguien que vivía en el desierto, que vestía, como hemos dicho antes, piel de camello con un cinturón, que su predicación era dura, pero que tenía una misión: preparar el camino del Señor, enderezar el sitio por donde el Señor Jesús iba a llegar a los corazones. Y cada uno de nosotros hoy tenemos una misión muy parecida: preparar el camino del Señor para todos aquellos que están en esta tierra, para todos aquellos que nos rodean. Porque Juan sabía que después de él, el Señor Jesús iba a empezar su ministerio. Pero ¿sabéis algo? Nosotros también tenemos una noticia que dar: que el Señor Jesús vuelve, que el Señor Jesús vuelve a la tierra para gobernar. Y esto es algo que a veces parece que lo olvidamos. Nos dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. Yo no sé si tú esta mañana te has pensado que hoy podía venir el Señor. Yo no lo he pensado. ¿Alguno lo habéis pensado hoy? Si no lo habéis pensado hoy, es un día candidato para que el Señor venga, porque vendrá cuando nadie lo espere. Y ahora bien, ¿qué pasará cuando vuelva? Nosotros estaremos a salvo, gloria a Dios. Pero ¿qué pasará con todos los que no creen? Necesitamos proclamar y preparar el camino del Señor para cuando Él venga. Para que nadie pueda decir, yo no sabía de qué iba esto. Para que nadie pueda poner ninguna excusa, porque el Rey viene. El Rey está de camino y viene a gobernar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo recuerdo hace muchos años, en Gabá vino Ronaldinho a grabar un anuncio de fútbol y todo Gabá se enteró. No hubo nadie que no se enterara. El que se enteraba se lo mandaba a todos sus contactos, a todos los que conocían. El Rey viene, ¿cómo podemos estar callados? Tenemos que proclamar en nuestras casas, el Rey viene. Tenemos que proclamar en nuestros trabajos, el Rey viene. A nuestros amigos, a nuestros vecinos, el Rey viene. Tenemos que proclamarlo, no es un cuento, no es una fábula, no es una historia inventada. Y si lo crees así, entonces no sé qué haces en la iglesia. El Rey viene. Y da igual que no creas en el milenio, que creas en la gran tribulación o no creas. Todos los cristianos creen que Jesús vuelve. Y eso es lo que nos une. Proclamemos que Jesús vuelve. Es parte del Evangelio. No solamente es que Jesús murió y resucitó, es que Él vuelve. Y tenemos que proclamarlo, porque Él vendrá. Y con Él una nueva creación, donde su gloria llenará todo, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto,
sino que Él lo cubrirá todo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan tenía claro su cometido, preparar el camino de Jesús en la tierra. Y nuestro cometido, preparar el camino para el regreso del Rey. No tengamos miedo de proclamarlo, hagámoslo, porque la gente necesita saberlo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque hubo alguien que te preparó el camino, Señor, y que nos sirve de ejemplo a nosotros para saber lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que queremos, proclamar que tú vuelves, Señor, y te rogamos que tú nos des el valor, Señor, y la convicción en nuestros corazones para hacerlo, Señor, para proclamar en nuestras casas que tú vuelves, para proclamar en nuestros trabajos que tú vuelves, para proclamar en nuestras amistades que tú estás volviendo y estás cercano, para proclamar aquí en la iglesia que tú vuelves, Señor. Y perdónanos si hemos perdido de vista y de nuestra mente el hecho de que tú regreses, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente no se olvide, a que nuestro corazón anhele el día en que tú vuelvas. Y gracias porque estamos convencidos de que tú volverás, y contigo un reino perfecto y eterno, donde tú gobernarás, Señor, donde tú cubrirás todo, y podremos disfrutar eternamente de tu presencia, donde te alabaremos y te bendeciremos como queremos hacer hoy, Señor. Bendito sea tu nombre, y vuelve pronto, Señor Jesús. Amén.